Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 6, verso 18 al 20 hemos leído, y vamos a topar el tema de la fornicación como tal. ¿Sí? Este tema, que por cierto la semana anterior algo se anunciaba con respecto a qué hacer para poder salir victorioso de la fornicación, y se tocó también como de manera inicial en qué consideración tiene Dios el matrimonio, recordando que se hablaron acerca de muchos versículos bíblicos, sobre todo la carta a los Efesios, y que Dios comparaba obviamente a la iglesia juntamente con el matrimonio. Ahora, cuando vamos al versículo número 18, dice la Escritura, ¿sí? ¿Huid de qué? Huid de la fornicación. Antes de continuar con la lectura y el estudio, claro está, encontré muy importante analizar o leer lo que dicen otras versiones bíblicas, ¿sí? Con respecto a lo que ya tenemos de hecho en la Biblia tradicional, que la maneja por lo general todo creyente, que es la Reina Valera de la versión 1960. Bueno, la Biblia más antigua traducida al español se la conoce como la Biblia del oso. Así está identificada, porque en su portada hay está este animalito queriendo treparse, ¿sí?, a un árbol, y con su lengua extiende a un panal de miel. Bueno, aduce obviamente como que si la palabra fuese ese manjar, y el oso, ¿sí?, hace todo lo posible para alcanzarla, haciendo alusión obviamente que así también cada creyente debe de anhelar y buscar la palabra de Dios. Así se la conoce. La Biblia del oso fue escrita en el año 1569. Ahora, ese texto he tratado de diríamos ubicar las palabras para nuestra comprensión. Estaba escrita en latín, ¿sí? Dice ahí: huid a la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica, dice ahí, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues, dice ahí, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No hay mucha diferencia, de hecho, de la Biblia Reina Valera del 60. Ahora, en esta versión, que muchos creo que la tienen, la Dios habla hoy, ¿sí? Dice: huyan pues de la prostitución, le cambia el término, pero es importante entender que esta palabrita, este término prostitución o prostituir, tiene que ver, ¿sí?, con descarrío, ¿sí?, o desvarío, o tener relación sexual con una prostituta, ¿sí? Ahora, huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, lo afirma, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. ¿No saben, a manera de pregunta, dice, ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son dice aquí, no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso debe honrar a Dios en el cuerpo. Y aquí vemos en esta versión bíblica un poco más de comprensión a la hora del texto, pero de estas dos me llamaron muchísimo la atención, pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso lo voy a dejar al final, porque me parece muy diríamos importante notar dos versiones adicionales, que es la nueva versión internacional, la NBI, pero también la de traducción del lenguaje actual. Eso lo vamos a dejar al final. Ahora, entremos en definición. Si han traído papel y pluma, apunte este concepto, porque me pareció muy idóneo al tema, ¿sí? Y si han traído un medio magnético para llevárselo al final, un pendrive, ¿sí?, con todo gusto se lo facilitaremos. Ahora, fornicación. Dice ahí, a manera de concepto, pero de una postura obviamente bíblica o religiosa, dice: la fornicación, bajo el contexto del concepto bíblico o religioso, es la relación o inducción. Cuando hablo de inducción, hablo, ¿sí?, de todo aquello que me pudiera empujar, ¿sí?, o inducir o conducir, ¿sí?, a la relación sexual. Dice: en todas sus formas y maneras conocidas, las cuales se llevan a cabo fuera de la relación del
matrimonio. Ahora, miremos bien el contexto para poder analizar, sí, la palabra de Dios. Fornicación, sí, se considera un acto, mi amado hermano, de una relación o inducción sexual en todas sus formas y maneras conocidas, las cuales se llevan a cabo fuera de la relación del matrimonio. Y mire que le he puesto en todas sus maneras y todas sus formas. Toda relación o incitación al sexo fuera del matrimonio es conocido, se lo puede definir como un acto de fornicación. Amén. Ahora, dentro del matrimonio también se ha considerado la fornicación a manera de concepto. Asimismo, la relación o manifestación sexual lasciva, me salto esto que está entre paréntesis, o lujuriosa, ¿sí?, dentro del matrimonio, ajeno a lo moral e impropio a la fe, también se considera fornicación. Ahora, ¿qué significa lascivia? Apetito o deseo excesivo de los placeres sexuales. ¿Y qué significa lujuria? Deseo sexual desordenado e incontrolable. Esas definiciones las da la Wikipedia, ahí sale en su página, y eso lo he pegado textualmente ahí. Mi amado hermano, sí, es decir, que fornicación puede llevarse o puede conducirse o puede aparecer tanto en la vida de un hombre casado como de un hombre soltero, o en la vida de una mujer casada como en la vida de una mujer soltera. Y por eso se ha puesto lo siguiente: se podría hacer la siguiente distinción. Una persona casada pudiera estar expuesta a la fornicación, pero también al adulterio, mientras que una persona soltera pudiera estar expuesta tan solamente a ¿qué? A la fornicación. Pero ambas, fornicación y adulterio, son pecados, sí, señalados por Dios, que no nos permitirán entrar en el reino de los cielos. Amén. Y eso usted bien lo pudo leer cuando vamos, por favor, a la escritura, sí, en el versículo número 9. Esto como para que usted vuelva a recordar este asunto de la fornicación. En el mismo libro de Corintios, capítulo 6, verso 9, dice el Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis o no te equivoques, ni los, ¿quiénes? Ni los fornicarios, ni quiénes más, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bueno, ahí toda esta es una gran lista. Todos ellos, mi amado hermano, obviamente dice en el verso número 10, en la parte final, no van a heredar ¿qué cosa? El reino de Dios. Amén. Ahora, tenido en cuenta este breve concepto con respecto a lo que es la fornicación, recuerde que se podría decir en cuanto a la fornicación: es todo aquello, si toda aquella relación o inducción sexual, sea la forma que tuviere o la manera que se manifieste, la cual obviamente se tiene fuera del ámbito matrimonial. Y en el matrimonio, por contraparte, es todo acto o manifestación sexual, pero de manera lasciva o de manera lujuriosa. Amén. Cuando tiene lujuria y lascivia la relación sexual dentro del matrimonio, también se lo considera sin fornicación. Ahora, acompáñeme a la Biblia. Vamos a empezar a estudiarla. Sí, solamente hemos dado conceptos y lecturas bíblicas de otras versiones, tanto lo que decía de la Biblia del oso, y también, sí, me parece que Dios habla hoy con respecto a este tema. Ahora, dice el versículo número 18 que con la fornicación solamente hay un camino a seguir para poder vencerla. No hay más. La Biblia, de hecho, simplemente anticipa frente a este pecado lo que se tiene que hacer. ¿Qué dice el verso número 18? Huir de la fornicación. Mi amado hermano, en muy pocas ocasiones usted verá en la Biblia que el Señor nos manda a huir. Más bien siempre nos manda a pelear, a ser fuertes, a ser valientes, a no temer, a no desmayar. ¿Verdad que es así?
en las pruebas que uno pudiera ser expuesto. Pero con la fornicación, mi querido hermano, Dios nos manda a poner pies en polvorosa. Frente a la fornicación, el Señor no nos manda a resistirla, nos manda a huir de ella. ¿Por qué? Porque la fornicación es una concupiscencia de la carne, como muchas otras que tenemos, pero que predomina sobre muchas otras. La fornicación es un pecado, mi querido hermano, que se anida en el alma o en este caso en la persona o en el individuo, pero puede llegar a conquistarlo, puede llegar a dominarlo. Y frente a esa exposición de riesgo, el Señor no quiere tenernos, diríamos así, en una encrucijada. El Señor más bien nos dice: si se presenta la fornicación, sal corriendo. Si se presenta alguna situación de fornicación, no pongas tu mente o tu cuerpo de una manera expuesta ante esta tentación. Lo mejor que tienes que hacer es huir. Huir es la única manera de poderle ganar a la fornicación. Ejemplos tenemos. Si vamos al libro del Génesis, yo creo que la vida de José es el mejor ejemplo para esta situación frente a la fornicación. Usted vio que la mujer, en este caso de Potifar, ¿sí?, cada día ablandaba los oídos o el corazón de José, diciéndole una pequeña frase: duerme conmigo. Sí, todos los días le trasladraba. Si lo veía en la mañana, le decía: duerme conmigo. Lo veía en la tarde: duerme conmigo. Lo veía en la noche: duerme conmigo. No había otro parlamento que ella, en este caso, le daba a José. Cualquiera, mi querido hermano, frente a esa situación hubiera cedido. Mas, sin embargo, José tomó la opción bíblica y él huyó para poder ser libre de la fornicación. Bueno, ese tema, ese ejemplo ya lo hemos visto en predicaciones anteriores. Ahora bien, una vez que hemos definido el asunto de la fornicación, mi amado hermano, tenemos que saber, bajo el marco bíblico, que el riesgo, tal cual también como lo hemos definido, es latente dentro del matrimonio y fuera del matrimonio. Ahora, en el plan de Dios, el matrimonio es, diríamos así, el escape, se podría decirlo así, de la fornicación. Pero el enemigo de nuestras almas, Satanás, se ha ingeniado para tergiversar aún las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Es decir, que ha empañado algo que Dios lo tiene en muy grande estima. Dios ha creado el matrimonio para que el matrimonio sea un oasis aún hasta dentro del ámbito sexual. Y eso lo vamos a ver porque a la verdad la unión entre el marido y mujer tiene dos funciones esenciales, que las vamos a ver más adelante. Ahora, Dios creó el matrimonio y cuando lo hizo estableció justamente este vínculo para que no exista fornicación ni mucho menos adulterio. Pero el diablo se ha encargado de tirar abajo la obra que Dios ha hecho. Mas sin embargo, recuerde que si bien es cierto, Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir, el Hijo de Dios apareció para deshacer o destruir las obras del diablo. Bien, vamos a meternos en este ámbito. Versículo número 18, terminemos de leerlo. El enemigo, como le he dicho, ha metido sus garras dentro de los matrimonios. Versículo número 18 dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera, dice ahí, ¿de qué? Fuera del cuerpo, o por lo menos no te afectaría el cuerpo. Cualquier otro pecado, dice la Biblia, que se logre cometer, que sea obviamente exento a la fornicación, no hace daño a tu cuerpo. Hablando del cuerpo físico. Pero la fornicación, que también se le incluye ahí el adulterio, denigra el cuerpo porque está involucrada el área sexual. Al estar involucrado el área sexual, mi amado hermano, recuerda que la unión entre un hombre y una mujer, a la verdad, como también lo leímos la semana anterior, es un misterio. Se fusionan y los dos se hacen
uno solo. Usted ya lo vio allá en el libro de Génesis, ¿verdad? La semana anterior. Mi amado hermano, por eso es que la fornicación puede llegar a estropearte tanto que hace que tu cuerpo salga muy mal parado cuando te rindes, ¿sí?, a los actos de inmoralidad sexual, que se los conoce como fornicación. Mi amado hermano, el enemigo, como le menciono, ha roto esta situación. Ahora, ¿cuál es el ideal de Dios? La Biblia recuerda lo que dice en el versículo número 18. Si cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, dice ahí, contra su propio cuerpo peca. Ahora vamos a tomar 4 temas esenciales. Sí, he ahí, diríamos, el plan de Dios. Dios hizo al hombre, Dios también hizo a la mujer. Y una vez que los creó, entonces Dios los unió bajo el vínculo del matrimonio. Mas sin embargo, una mujer sola o un hombre solo, mi amado hermano, según el plan de Dios, sí pueden coexistir sin matrimonio y por ende sin fornicación. Pablo decía que era un don de Dios mantenerse en castidad, en pureza. Ahora, hay 4 aspectos que quiero hablar con respecto a la fornicación. ¿Sí? Para ello, mi amado hermano, le invito a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10, verso 13. Y para ello quiero dar esta primera base acerca de la sexualidad y de la castidad. Obviamente inclinando un poquito la balanza a los jóvenes, a los solteros. ¿Cuántos solteros tenemos acá? Sí, luego nos vamos a ir de a poco introduciendo dentro de los matrimonios. Recuerden que la fornicación es el acto sexual, sí, en todas sus formas, que se lo hace fuera del matrimonio. Se sobreentiende que pueden caer en fornicación los solteros, ¿verdad que sí? Aquellos que no se han unido en matrimonio. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, tal cual como tenemos ahí esa pequeña referencia. Verso número 13. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo número 13. Ahora, esto lo quiero empujar un poquito a los solteros. Ahora, no digo con esto que el casado no puede valerse de este verso. Se puede valer de este verso, pero quiero darle un poco de énfasis al soltero. ¿Qué dice el Señor? No os ha sobrevenido ninguna tentación, dice el texto, que no sea humana. Lo primero que hace Dios es darnos una advertencia. Y dentro de esa advertencia, mi amado hermano, quiere poner, ¿sí?, la palabra nos quiere poner, ¿sí?, alerta de que toda tentación que tú y yo, ¿sí?, a la cual estamos expuestos diríamos así, es una provocación terrenal que se pudiera llegar a entender de que es algo admisible, algo que a cualquiera de nosotros le puede llegar a suceder. No podríamos decir que una tentación, de cualquier índole que sea algo extraterrestre. Es decir, uy hermano, yo caí en pecado porque lo que a mí me pasó nunca le ha pasado a nadie. ¿Sí? Eso es lo que el texto quiere decir. No podríamos utilizar como excusa en 1 Corintios capítulo 10 diciendo, oye hermano, es que caí en fornicación porque como se dieron las cosas, yo creo que a ningún otro individuo sobre la tierra le pudo haber pasado. Y el Señor dice, no, estás equivocado. Dios lo que te está diciendo en ese verso es, lo que te ha sobrevenido, si es que estás expuesto a ser tentado, dice ahí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, ¿qué cosa dice? De orden humano, de orden terrenal. Es decir, que todo lo que tú experimentas como pruebas, tentaciones, incluidas las fornicaciones, son de orden natural, de orden terrenal, que las puedes tener hoy tú, mañana las puede tener el pastor, mañana pasado lo puede tener tu papá, lo puede tener el presidente de la república, el que recoge la basura en tu casa. Todo el mundo puede llegar a ser tentado, entre otras cosas, con la fornicación, porque ese texto es muy abierto. Verso número 13 sigue diciendo, pero fiel es Dios. Ahora, hay una salvedad. Toda tentación, mi amado hermano, pues en toda tentación no estamos solos. Dios sigue siendo fiel, está conmigo. En toda tentación Dios no me abandona.
a diferencia de situaciones cuando de pronto pudieran sorprenderte y si estás acompañado te dejan solo y se van corriendo. Por ejemplo, si estuvieras, Dios no quiere, en malos pasos, ¿sí?, y alguien está a tu alrededor y la policía llega de manera sorpresiva, yo te aseguro que todos saldrán corriendo, como suelo decir yo, como alma que lleva a Cristo. Y a ti te agarran solo y a ti, vete, ayúdame, auxíliame, te dejan solo. Ahora, versículo número 13 dice, Dios es fiel, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, y esto debemos de tenerlo muy presente, no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Ahora recuerda, voy a inclinarlo con este pecado, la fornicación. Todo joven, varón y mujer, no puede, mi amado hermano, ¿sí?, usar como excusa de que la tentación a la fornicación fue más grande que él y que por eso cayó. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿no? Recuerda, el texto no es para los jóvenes exclusivamente, es para toda la iglesia, pero lo quiero ajustar un poco a los jóvenes. ¿Sí? Un joven no puede decir, es que mamita, lo que pasa es que se dieron las cosas, me presionó y por eso caí. No. La Biblia, mi amado hermano, nos dice en el versículo número 13 que el Señor, mire, el Señor, Él no nos va a dejar, ¿qué cosa? Primeramente no nos va a dejar solo. Él va a estar ahí porque Dios es fiel. Todos podrán irse, pero Él no. Segundo, como Él está contigo, Él se va a encargar de que la presión de la tentación no sobrepase el límite de tus fuerzas. ¿Sí? ¿Sí me estás entendiendo? Él te ha prometido no dejarte, ¿sí?, con el mayor peso o presión como para que tú puedas decir, es que como me vi tan presionado, me bajé los pantalones. ¿Sí? O como me vi tan presionado, me subí la falda. No. Dios es fiel. Y Dios no te dejará ser tentado más de lo que tú puedas resistir. Ahora dirá usted, hermano, ¿y si me los bajan? Hazlo de José. A José le quitaron la ropa, recuerda. La mujer lo cogió, lo asió de él y le dijo, duerme conmigo. ¿Y qué él hizo? Ahí pecamos entonces. Se entregó, no. Salió corriendo y la mujer se quedó con sus ropas en las manos. Corrió desnudo, pero corrió en santidad. Amén. Hubo una forma, hubo una salida. Mi amado hermano, amado joven también, dice el Señor, recuérdalo, si no quedará también juntamente con la tentación, ¿qué dará el Señor? La salida. Sí, recuerda, toda prueba, toda tentación, toda situación difícil en la que Dios te permita experimentar, Dios te va a dar la salida. Es decir que no tenemos excusa para decirle a Dios o decirle a quienes nos supervisan, es que no pude, o es que simplemente caí porque no tuve más opciones. No, sí hay opciones, sí hay salidas. Tienes, eso sí, en Dios que buscar cuál es tu salida. Amén. Las salidas pueden ser de muchas formas y presentarse de una gran gama y diversidad, pero solo aquellos que están apercibidos verán la salida. De hecho, cuando hay grandes incendios en lugares pequeños donde hay mucha gente, las personas que están en esos lugares, si por, digamos, la ofuscación, si por el nerviosismo, aún teniendo la salida, perecen y mueren de pronto en incendios. Porque en su desesperación, en vez de ser ordenados, se desordenan y todos quieren salir por una puerta de 2 metros. Usted se ha escuchado de las noticias de pronto en discotecas en Brasil, en Chile, cómo se han quemado, ¿verdad? Cientos de jóvenes en espacios reducidos. Mi amado hermano, y no es que no haya salida, siempre estos lugares tenían salidas. El asunto es que no la pudieron ver o no pudieron llegar a ella. Mi amado hermano, tú tienes en Dios la salida. Tienes que detenerte a ver dónde está tu salida.
Yo no te puedo decir, esta es la salida para esto. Pero Dios sí te puede decir a ti en el momento de la tentación o de la prueba. Dios te puede decir, esta es tu salida, y tú tienes que tomar esa salida. Amén. El problema es que a veces las salidas están antes de las tentaciones. En la gran mayoría, le cuento. En la gran mayoría de las tentaciones por la fornicación, la salida está antes. Dios nunca, mi amado hermano, pondrá salidas en casos, salvo casos muy especiales. Dios pondrá salida al final de la tentación, casi como que al borde. Por lo general, en asuntos de inmoralidades, de fornicaciones o adulterios, siempre las salidas están en la entrada. ¿Cómo es eso? Antes de que caiga, antes de que haya insinuaciones, la salida está ahí. Por ejemplo, te llega un mensaje de una llamada. Oye, ¿vas a venir que estoy solo en este momento? Sí, de entrada, tú dices, no voy a ir. Chao, gracias. El problema es que dice, sí, ya voy. Vas y quieres buscar la salida allá. Allá ya no está la salida. ¿Sí me estás entendiendo? La salida estuvo ¿dónde? Al inicio. El asunto es que mucho pueblo cristiano que no está percibido, ¿verdad?, no ve la salida y cae. Mi amado hermano, Dios nos alerta, recuérdalo, y sobre todo con la juventud, porque me estoy orientando allá, sabiendo que la juventud de hoy, cristiana o no cristiana, está expuesta a la fornicación. Si cae en esta situación. Y dice la Biblia en el verso 14, por tanto, amados míos, ¿qué dice ahí? Huir de la idolatría. Ahora, eso asumiendo de que el sexo o las relaciones impropias en tu vida pudieran ser un ídolo. Amén. Así como para de pronto algunos el dinero sea su ídolo. ¿Sí me explico? Sí, el sexo también lo puede ser. O las relaciones consideradas como fornicaciones también pueden llegar a ser idolatría. Y mira cuál es la salida a este tipo de pecados. ¿Qué dice la Biblia ahí? Que pelees con la... No. Huya. Eso sí va para el soltero y el casado. Hay que huir de la fornicación. Y querido hermano, recuerde que dentro del tema de la fornicación, sobre todo para el ámbito juvenil, el Señor a los jóvenes, sí, les invita a una vida de celibato. Ahora, no se sorprenda con este término. Yo sé que la palabra celibato se la oye más dentro de la esfera católica, ¿sí? Pero el término celibato significa quedarse, ¿sí?, o estar sin casarse, pero estar puro hasta que se casa. Ahora, acompáñenme a ese texto bíblico en Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo número 12. Carta a los Romanos capítulo número 12. Después del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tienen? Romanos capítulo 12, verso número 1 y 2. Recuerden que empiezo por los jóvenes, pero vamos a seguir ahondando con la fornicación hasta llegar al matrimonio, los adultos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, y esto va para los jóvenes, recuerden, ¿cómo deben de presentar los cuerpos los jóvenes? Presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo? Ahora, me encanta porque dice sacrificio vivo. Ahora, Dios sabe que en la juventud los deseos, sí, suelen jugarnos malas pasadas y hasta pueden llegar a predominar en nuestras decisiones. Por eso es que el autor bíblico lo presenta justamente con estos términos muy exactos. Dice sacrificio, y Dios sabe que sí que hay que hacer sacrificios.
Porque cuando se habla de un sacrificio, se habla de un esfuerzo adicional al denominador común, diríamos así, de los esfuerzos. Usted podría decir, ay hermano, yo sí me sacrifico y hoy día no como. Perfecto, eso lo podría decir de pronto una persona adulta. Dígale a un adolescente, por ejemplo, que no come el almuerzo. O dígale a un joven en la mañana que no desayune. Si se meten facilito 5 panes, 2 tazas de leche, un jugo, y todo va adentro, ¿verdad? Por su condición, ¿verdad? Ahora solamente tomé el ejemplo, nada más. Mi querido hermano y hermana, recuerde, si el joven, para provocaciones como esta de la fornicación, el Señor que les ordena, ¿sí?, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, es decir, está la insinuación, está la invitación, te gusta el muchacho, te gusta la muchacha, pero sabes que eso te va a llevar a la cama, prívate, sí, prívate de ese deseo, prívate de ese gusto y di no. ¿Sí? No. Te va a pedir de pronto ese chico que te gusta o que ya te está calentando la oreja, la prueba de amor, y tú le dices no. ¿Sí me estás entendiendo? Es que si no lo hacemos es porque no me ama. No me interesa si piensas eso. Mi cuerpo es templo, eso sí lo leímos la semana pasada, del Espíritu Santo y no me pertenece. Recuerda, tu cuerpo no te pertenece. Dios pagó un precio muy caro por tu cuerpo. También lo hizo por tu alma y también por tu espíritu. Recuerda que cuando Dios viene a tu vida, cuando el Señor viene a tu vida, viene a salvarte en estas 3 áreas: cuerpo, alma y espíritu, todo tu ser. Dios no solamente te salvó el alma y con tu cuerpo haces lo que te da la gana, no. Dios te salvó el alma, te salvó el cuerpo y también tu espíritu, sabiendo que el cuerpo del hombre es un ser tripartito. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 1, termino de leer, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, o es decir, consagrado a Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto. Así le demuestras al Señor con tu vida que estás, diríamos así, en un continuo culto a Dios. Amén. Estás en la universidad, ahí ten tu culto, frente a tus amigos, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, frente a las insinuaciones de las muchachas, frente a las insinuaciones de los muchachos, tú tienes constantemente tu culto. Y amado hermano, dice la Escritura en el versículo número 2, no os conforméis. Ahora, me encanta el término, porque eso de conformarse es acoplarse. Sí, cuidado, mi amado joven, te acoplas, dice ahí, a este siglo. Es que como mi mejor amiga ya lo hizo, entonces debo de hacerlo yo. Es que mi amigo ya lo hizo, él ya tuvo relaciones sexuales, entonces yo también quiero tenerla. La Biblia dice al joven, también al adulto, pero enfáticamente al joven, no os conforméis, no te acoples a este siglo. Lo hace el de la izquierda, ya lo hizo el de la derecha, lo está haciendo el que está delante tuyo sentado, y tú eres de pronto el conejillo de India, donde todo el mundo está diciendo, ¿y tú cuándo lo tienes? La Biblia es clara, no te conformes a este siglo, no te ajustes a este siglo o a la tendencia, ¿sí?, o a las prácticas de este siglo. Dice la Escritura en el verso 2, sino más bien, ¿qué cosa? Transformaos por medio de la ¿qué? Renovación de vuestro entendimiento, tu mente. Sí, tienes que limpiar tu mente, porque los otros la tienen totalmente entenebrecida. ¿Sí? Para ellos es normal y natural tener sexo, pero para ti el Señor te lo ha prohibido. Pero te lo ha prohibido fuera del matrimonio. ¿Sí? Porque lo puedes hacer dentro, ¿sí?, del matrimonio. Ahora bien, mi santo hermano, me quedo ahí, sí, para poder avanzar. Es decir, que yo debo de traer, y aquí está bien representada la gráfica, debo traer mis deseos a los pies
de Cristo. Señores, que estoy desesperado, estoy como diablo en botella. Y yo aquí te recomiendo algo. Yo sé, sí, que los jóvenes, sobre todo aquellos que ya lo han hecho, pero que venidos a Cristo el Señor les ha dado una nueva oportunidad de vida, pero más sin embargo los estragos están ahí, pueden llegar a tener el impulso de hacerlo. Pero aquí yo te recomiendo que tú utilices todos esos esfuerzos, sí, en otro tipo de actividades. Por ejemplo, si viene a ti el deseo de tener un acto sexual estando soltero y quieres liberar esa energía, anda y sal y juega pelota. ¿Sí me explico? Descarga tu energía, no en el sexo, sino en el deporte. Descarga tu energía de pronto en el estudio o en una charla así, o comienza a tener tu mente ocupada en otro tipo de actividades. Recuerda, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y Dios juntamente con la prueba te dará la salida. No te puedo decir qué es lo que tienes que hacer, yo solamente te doy ciertos ejemplos. Pero tú sabes qué es lo que puede calmar tu tensión. Sí, cuidado con acudir a la masturbación para eso. No alimentes tu mente, porque el Señor te ha mandado a renovar el espíritu de vuestra mente. Cuidado, ahí está bien, no voy a tener algo sexual, pero sí voy a tener pornografía. Igual es fornicación. La pornografía está dentro del marco de la fornicación. Recuerda que es todo tipo de aspecto o gama, ¿sí?, de cualquier clase de inmoralidad, sea como venga. Amén. Aun cuando el mundo le quiera poner muchos nombres nuevos, igual toda especie de mal es pecado. Amén. Y recuerda que el que peca en actos de fornicación contra su propio cuerpo se hace daño. Hay consecuencias por la fornicación, y la primera de ellas son los hijos no deseados. No es que yo me cuido, mentira, al rato de la hora se les duerme el diablo, el condón tuvo un caliche y se fregó el asunto. ¿Sí me está entendiendo? Hay niños que si vienen a consecuencia de la fornicación. Embarazos no deseados, los abortos como segundo aspecto. Quedó embarazada, pero me lo saco y solucionó el problema. Y se comete un crimen. Mi querido hermano, eso en cuanto en sí mismo a las consecuencias más visibles. Pero que hay también, sí, de aquellos estragos y daños emocionales cuando se cae, sí, diríamos, en fornicación. Aquellos que por un acto sexual no solamente pierden la virginidad, tanto el hombre como la mujer, sino que quedan con daños irreversibles en su mente, en su corazón, porque ya no ven a una mujer como una esposa, sino como una mujer que Dios realmente puede hacer el uso de alguien virtuoso, sino que la ven como tan solamente un objeto, en cuyo caso una relación matrimonial nunca llegará a la perfección. Son muchos los daños que puede provocar la fornicación, solamente estoy tomando unos cuantos. Mi amado hermano, es preferible llevar todos nuestros deseos a Cristo. Amén. Adicionalmente, metámonos en el matrimonio con la fornicación. Antes de hacerlo, leamos por favor Corintios, capítulo número 6. ¿Qué nos dice el Señor? Verso número 19. ¿O ignoráis? Le dice a quién. A la iglesia. Que vuestro cuerpo, esto también es soltero y casado, ¿qué cosa es su cuerpo, mi amado hermano? Templo del Espíritu Santo, el cual, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el Espíritu Santo? Dice la Biblia que está dentro de quién. No lo ves, pero él está ahí. Ni siquiera a veces lo podría sentir, pero él sigue estando ahí. Usted ha escuchado las noticias cuando venden colchones acerca de los ácaros, que son unos bichitos chiquitos que están
por lo general en los colchones, en los forros de las almohadas. ¿Sí? Son de hecho insectos, diríamos así, diminutos, pero que también pueden traer enfermedades. Mucha gente, por no decir creo que más del 90%, tiene en su cama, sí, millares de ácaros. Están ahí, viven con usted, duermen con usted, sueñan con usted. Mi querido hermano, a diferencia de estos que son dañinos para la salud porque causan alergia e inclusive pueden causar daños en la piel, el Espíritu Santo, de acuerdo a la Biblia, vive dentro de su ser. ¿Sí? Desde el momento que usted le dio la oportunidad al Señor de que pueda ingresar a su vida, el Espíritu Santo fue el primero en introducirse en usted. Él está ahí. Y su cuerpo, dice la Biblia, es una casa para Él. Ahora, debemos de saber que este cuerpo donde habita el Espíritu Santo no puede ser bajo ninguna circunstancia, sí, no puede ser, diríamos, expuesto a la fornicación. Dios es santo. Y quienes tienen la dicha de tenerlo a Él en su corazón, deben también ser santos como Él es santo también. Y recuerden que el término santo, ¿qué significa? Apartado o consagrado para Dios. Ustedes apartados para Dios, han sido separados del gran conglomerado de pecadores. Dios los sacó para dejar de ser pecador. Ahora, dice la Biblia en el versículo 19: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Ahora, llevando el tema de la fornicación dentro de la esfera del matrimonio, la sexualidad y el matrimonio, hablamos primeramente un texto que va a cortar de raíz toda situación de fornicación en el matrimonio. Ahora, recuerda el concepto, voy a retroceder brevemente por si se olvidó. El concepto dentro del matrimonio. Asimismo, la relación o manifestación sexual, ¿qué dice aquí? Lasciva o lujuriosa dentro del matrimonio, que está ajeno ¿a qué? A la moral e impropio a la fe. Es considerado también en el matrimonio como fornicación. ¿Qué cosa era la lascivia? El apetito o deseo excesivo. Por ahí va el asunto. Si de los placeres sexuales, y la lujuria es el deseo sexual desordenado e incontrolable. Ahora, abramos Hebreos, capítulo número 13, verso número 4, antes de la carta de Santiago. ¿Lo tienen? Pablo en ese capítulo tocó muchos tópicos, muchos temas, pero no se escapó de ninguno, o por lo menos de los más importantes. ¿Ya lo tienen? Hebreos capítulo 13, versículo número 4. ¿Qué le dice Dios al hombre y a la mujer casada? Porque ese texto va directamente al casado, esto no es para el soltero, porque se sobreentiende que el soltero está limpio, está puro en esta área, ¿verdad que sí? Amén, solteros. Eso. Dice honroso, ¿sí? Sea en todos, sin excepción, amén, el matrimonio. Ahora, ¿cómo debe de ser el matrimonio? Honroso. ¿Qué significa honroso? Un término muy sencillo: digno. ¿Sí? Debe de ser el matrimonio, mi amado hermano, una relación por la cual tú te puedas sentir orgulloso de que lo tienes. Un motivo de orgullo, de respeto, de honra. Eso, dice la Biblia, es el matrimonio bajo el concepto de Dios. El matrimonio debe de ser honroso, dice, para todos. Versículo 4 sigue diciendo: y esto es una práctica dentro del matrimonio. Y dice ahí: y el lecho, es decir, y el dormitorio, ¿sí? O la cama, que vendría a ser ya el implemento más, diríamos, más usado dentro del dormitorio,
Dice, y el hecho, ¿cómo debe de ser? Sin mancilla. Ahora, el término mancilla, apúntese al traído como apuntar, significa poner algo que ensucie, ¿sí?, o afrente. Así, poner algo que ensucie o afrente, haciendo que cambie su aspecto. Haciendo que cambie su aspecto. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado como a mí. A mí, en parte, me gusta la cocina. Cuando hay algo especial, ¿sí?, que hacer, me meto, porque me da curiosidad para ver si me sale bien. De ahí que por ahí anda una foto que estoy haciendo pizza también, no sé si la han visto por ahí. Ahí por el Facebook que salió. Sí, me gusta experimentar con este tipo de comidas media novedosas. Ahora, cuando se utilizan ingredientes, ¿sí?, que por inexperiencia uno los utiliza, diríamos, exageradamente. Por ejemplo, en el caso de la pizza que yo hice, ¿sí?, como yo ahí estaba viendo la receta y decía, póngale entre otras cosas levadura. Yo le puse levadura a la pizza, pero la medida que le puse fue demasiado alta, ¿sí?, que parecía torta más bien la pizza. La masa se me hizo demasiado ancha y ahí perdió. O sea, ese pequeño ingrediente hizo que diríamos así, que este platillo, que de pronto es muy gustoso, pierda totalmente toda su forma. Sí, casi me cantan el cumpleaños con la pizza. Le faltaba una vera nada más. Mi amado hermano, esto llevándolo al ámbito del matrimonio o de la relación sexual dentro del matrimonio. Mi amado hermano, la Biblia nos dice primeramente que el matrimonio debe de ser para todos algo honroso. Tú no te casas o tú no buscas el matrimonio, ¿sí?, para que en el matrimonio seas infeliz. Tú buscas el matrimonio, te casas, ¿sí?, para que en el matrimonio tú puedas llegar a ser feliz, no infeliz. La Escritura primeramente nos da esa pauta. Segundo, el hecho, la relación sexual dentro del matrimonio, la Biblia dice que debe de ser sin mancilla, es decir, sin nada que pudiera ensuciar o empañar, hasta el punto de que eso que debe de ser limpio, que debe de ser transparente, tú lo logres contaminar, en este caso con el pecado de la fornicación. Ahora, ¿el sexo dentro del matrimonio es algo ilícito o es algo lícito? Miren que estoy utilizando bien el término. ¿Qué cosa era? Y usted ya analizó eso conmigo. ¿Qué cosa significaba el término lícito? Es todo lo que está permitido, pero permitido por la ley. En este caso a nosotros nos rige la ley del Señor. Yo sé que las leyes terrenales también debo de obedecerlas, pero las leyes que se van en contra de las leyes divinas, yo tengo que hacerle mal. Amén. Porque si la ley terrenal me dice, sí, que debo de buscar pareja en otra persona del mismo sexo, ¿qué puedo decirle yo? Que no. ¿Ven? Ahí sí me declaro en rebeldía con la ley, porque la Biblia a mí me enseña otra cosa. Amén. Mira que la ley aprobó, como usted lo sabe, sí, consumir droga, pero de manera en porcentajes pequeños. La ley hace muchos años atrás, allá por la década de los, si no me falla la memoria, 40, 50, la ley prohibía el consumo de alcohol. No en este país, en el país del norte, en los Estados Unidos. Pero la gente tenía tanto deseo y tanto gusto por ella que la ley, simplemente para que mantenga los apetitos desordenados de la carne de la sociedad, la terminó aprobando. Y la ley llamó a lo que era malo bueno. Ahora, mi amado hermano, dentro del matrimonio, ¿sí?, el Señor ha dado el sexo. Recuerda eso, primera parte. Sí, tu sexo, hablando del órgano genital, tanto masculino como femenino, fue creado ¿por quién? Por Dios. Ahora, Dios dio el sexo,
sí, y por ende la sexualidad también, mi amado hermano, sí, bajo dos parámetros bíblicos. Veamos el primero. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 9, verso 1. Génesis, al primer libro de la Biblia. Como que hoy nos vamos a quedar para muchas partes. Pero centremos en estas definiciones bíblicas. Génesis capítulo número 9. No me voy a Génesis desde Adán y Eva, sino más bien en el nuevo orden de Dios frente, sí, a un patriarca llamado Noé. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo número 9, versículos 1 y 2. Dice la Biblia: bendijo Dios a Noé y también a sus hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Sem, Cam y Jafet. Dice, ¿y cómo se llamaban las esposas? La Biblia no lo dice. Usted no debe de saber. Verso número 1, ¿sí? ¿Qué les dijo? Fructificad, ¿sí? Es decir, sean prósperos, prosperen, ¿sí? Cuando hablamos de fructificar, hablamos de dar fruto, ¿sí? Y también, ¿qué cosa? Y multiplicaos. Y para poder multiplicarse, ¿qué hay que hacer? Aprender las 4 reglas fundamentales: suma, resta, multiplicación, división. No, hay que tener relaciones sexuales. Amén. Muchos ahora, estaba el otro día leyendo un pequeño, en una página, en un blog, ¿sí?, de internet, con respecto a una secta conocida como la Nueva Era. Y ellos, mi amado hermano, solamente tienen como parámetro, como diríamos, como credo de fe, que el sexo solamente se lo usa para la procreación. Fuera de eso, el sexo es pecado. Fuera de eso, ¿sí? Limitando en este caso al matrimonio, ¿sí?, limitando la relación sexual en el matrimonio solamente para fines de procreación. Pero qué raro, porque a mí la Biblia me enseña eso más otra cosa. Vayamos también a 1 Corintios capítulo 7. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. ¿Lo tienen? Este texto le va a gustar a muchos maridos y a esposas también. ¿Ya lo tienen? Verso número 3 y 4. Dice ahí: el marido, ¿qué dice? Cumpla con la mujer. ¿Qué cosa debe de cumplir el marido con su mujer? El deber conyugal. Ahora, ¿cuál es el deber conyugal? Respectivamente con respecto al tema, para la redundancia que estamos hablando, sí, el tener relaciones sexuales. ¿Por qué digo esto? Por el contexto. ¿Qué dice el contexto? Porque hay quienes sacan este texto fuera del contexto para hacer un pretexto. ¿Sí? Mi amado hermano, sí, cuando usted pone su mirada en el verso número 2, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Dice: pero a causa de ¿qué? De las fornicaciones. Porque recuerden que la gama es mucha, es muy amplia. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y recuerde usted que cuando se habla de fornicación se habla de pecados sexuales, o que vienen o se gestan, ¿sí?, por medio del sexo. ¿Sí? Ahora, cuando vamos al 3, obviamente, como estoy hablando de ese contexto, ¿a qué se referirá el deber conyugal? Porque hay quienes dicen: el deber conyugal es que me dejes para la comida. No. Cuando hablamos de la escritura en este verso, el deber conyugal está estrictamente refiriéndose por el contexto ¿a qué? Al sexo. Pero dentro del matrimonio, porque ¿qué dice el verso número 2? Que cada hombre, ¿sí?, tenga su propia mujer, ¿verdad? Ahora, versículo 3: el marido cumple
cumpla con la mujer el deber conyugal. Y eso es relaciones sexuales. Y asimismo la mujer, ¿con quién? Con el marido. ¿Por qué debe de haber, en este caso, un cumplimiento? Mira que Dios ahí lo pone como si fuera una ordenanza. Porque el Señor quiere evitar que por esta causa tanto el hombre como la mujer pudieran llegar a ser expuestos ¿a qué causa? ¿Qué decía el verso 2? A la fornicación. Es decir, que una pareja insatisfecha sexualmente puede tener la excusa para poder fornicar. Mire ahí el asunto. Ahora, eso no significa de que si hay abstinencia sexual, sea, en este caso, quien lo esté negando, ¿sí? El hombre dice, ay, como no me acosté contigo, voy a buscar afuera. Un amigo. El Señor tiene considerado todas estas pautas. Porque dentro de la Escritura, mi amado hermano, el orden tanto del hombre como de la mujer es mantener el vínculo del matrimonio como algo honroso. Ese es el texto que leímos, recuerden. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí? Hebreos 13, verso número 4. Honroso. El matrimonio es algo honroso, algo de respeto, algo de honra, algo que sea tomado como digno, puro. Y el hecho, ¿cómo tiene que ser el hecho o mi relación conyugal? Sin mancilla, sin poner nada que pudiere ennegrecer el acto sexual. Ahora, dice la Biblia en el versículo número 3 del capítulo 7 de Corintios, el cual estamos leyendo, si el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer, ¿con quién? Con el marido. Es decir, que ambos deben de ceder. No que me duele la cabeza, no que me duelen los pies, es que un día me acosté cansada, es que mañana me enfermo o estoy por enfermarme. Mi amado hermano, yo sé y entiendo perfectamente que por, diríamos, norma regular, ¿sí?, de deficiencias, diríamos así, biológicas, el hombre y la mujer por mutuo consentimiento pueden esperarse. No por ello lo que es una excepción debe convertirse en una regla. Está bien, por excepción espero el tiempo de la menstruación para poder estar contigo, pero eso no significa que luego de la menstruación no vuelva usted a utilizar otra excusa para no estar con su marido. Igual le pasa a la mujer con el esposo. La mujer quiere estar con él y él es que vengo cansada. ¿Sí? O se hace el dormido o viceversa, o se hace la dormida. Ahora, usted como pareja conoce muy bien cuándo el buitre anda dando vuelta en la presa. No, porque debe utilizar una broma sola. No, usted bien sabe cuándo su Romeo anda atrás de su Julieta, ¿verdad? O no conoce a su marido, o no conoce a su mujer. Cada quien dentro del vínculo matrimonial conoce perfectamente, ¿verdad?, cuando el uno desea estar con el otro. ¿Verdad que sí, maridos y esposas? Sí, ¿verdad? Hay unos que están medio sonrojados, me miran medio raro, no importa. Lo dice la Biblia, tengo que predicarlo. Amén. Ahora, usted tiene que entender, mi amado hermano, que la relación sexual bíblicamente tiene propósitos no solamente de procreación, sino también para que haya, un aspecto de un disfrutar dentro del matrimonio, pero debemos de hacerlo de una manera correcta. Y la Biblia dice que el versículo número 4 de este mismo capítulo 7, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y mira cómo termina el versículo número 6, o cómo inicia, el verso número 5. No os neguéis el uno al otro.
muchas esposas dicen arranquen ese versículo de él. Ahí se queda. No os neguéis el uno al otro. Yo puse una diapositiva, pero tendría que saltarme demasiado, no me importa. Ahí está. No es nada 3X, esto nomás. ¿Sí? Mi amado hermano, la relación sexual, ¿sí?, es lo más hermoso cuando se lo hace bajo los parámetros o los cánones bíblicos. Amén. Y no se necesita ser joven para, diríamos así, sacar provecho del sexo dentro del matrimonio cristiano. Mi amado hermano, usted es, eso sí, usted es el encargado, usted es la encargada de mantener la relación sexual viva, ¿sí?, dentro de un matrimonio, obviamente considerando los aspectos bíblicos, para no caer, recuerde que ese es el tema de esta noche, para no caer o no inclinar a la fornicación como una especie de ingrediente para darle, sí, diríamos así, mayor expectativa a la relación sexual. No, vístete de Batman, dice, para ver si... ¿Y usted qué es, batichica? Mi amor, si se quiere casar con Batman, vaya a Hollywood, allá búsquelo a ver si... Mi querido hermano y hermana, usted tiene que entender que usted, sí, no puede figurar, sí, dentro de su matrimonio, sí, algo que en Dios el Señor lo ha hecho inédito. Porque cada matrimonio, cada pareja es muy diferente a otro matrimonio y a otra pareja, pero todo se rige por el mismo marco referencial de la Escritura. Ahora, yo quisiera adicionalmente que me acompañara para culminar, porque ya el tiempo transcurre y el tema se queda a medio calle, en Efesios capítulo 5, verso 21. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 21. Ambos deben de considerar esto. Ambos. Dice el Señor en el versículo número 21, ¿lo tiene? Someteos unos a otros, dice ahí, ¿en qué? En el temor de Dios. Mire, y ese verso es la introducción para comenzar a dar reglas dentro del matrimonio y sobre todo dentro de la relación sexual. Someteos unos a otros, ¿en dónde? En el temor de Dios. Es decir, que los maridos y las esposas, ambos, mi amado hermano, como tienen o profesan la fe, ambos deben de hacer del vínculo matrimonial, sí, un santuario. Ahora, en otras oportunidades, sobre todo cuando hay consejería, yo mando, sí, como obligatoriedad a leer Cantar de los Cantares para poder nutrirse de cómo debe de ser una relación sexual dentro del matrimonio, sin salirse de los márgenes para tener o para verse propenso a incurrir en fornicación. Ese libro, Cantar de los Cantares, a usted le dará la pauta hasta dónde tiene que llegar dentro de una relación sexual dentro del matrimonio. Hoy no lo vamos a leer por obvias razones. Mi amado hermano, ahí se encuentra el manual. No busque el Kama Sutra para saber qué tiene que hacer. Vaya a la Biblia. Amén. No consulte a Guacho Mercado y brujos y encantadores como estos para saber cómo tiene que encontrar la paz o la felicidad en el matrimonio. Vaya a la Escritura, que ella es el manual perfecto para tener un matrimonio perfecto. Amén. Mi querido hermano, quisiera llegar hasta este punto porque, vuelvo y repito, sí, hay mucho que tratar con respecto a este asunto. Mas, sin embargo, sí, el próximo día jueves, si así el Señor nos da la oportunidad, vamos a ver las relaciones sexuales ilícitas dentro del matrimonio, o lo que es considerado como fornicación dentro del matrimonio. ¿Quiere enterarse cómo se puede caer en fornicación en una relación sexual, sí, dentro del matrimonio? El próximo día jueves lo sabremos con la ayuda
del Espíritu Santo. Amén. Si el Señor habló a su vida, ríndale una fuerte aplauso al Señor. Amén.